Bueno, como lo decíamos, el doctor Walter Ponce. Es un mes muy especial, Walter, ¿no? Hoy, este mes en realidad. Sí, está en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho justamente a nivel mundial, decretado el mes de octubre, ya desde hace más de una década, el mes de la concientización y de la sensibilización en referencia a algo que es trascendental, que es la prevención, tomar las medidas de conciencia para prevenir, y de ahí las políticas que se sobrellevan en los distintos estados del mundo, ¿no es cierto?, de donde se desarrolla de ahí en más las medidas, no solamente para el cáncer de mama, ¿no?, sino también para todos los cánceres. Claro. Pero bueno, el mes de octubre es el mes de concientización y de cierta sensibilización para decir, bueno, vamos a tomar conciencia de lo que es esta enfermedad, que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, la segunda causa de muerte por cáncer en general, y por lo tanto es una enfermedad muy compleja, la enfermedad mamaria. Como bien hay noticias duras, ¿no es cierto?, también hay noticias buenas, y eso es sorprendente gracias al constante avance que lleva la ciencia, ¿no es cierto?, y esto se ha visto fundamentalmente un poquito más allá de un lustro, donde la ciencia ha aportado terapéuticas tan avanzadas y sorprendentes que uno mismo queda anodado por el hecho de los avances tan cercanos y tan dinámicos. En la Argentina tenemos aproximadamente 19.000 casos nuevos de cáncer de mama por año. 19.000 casos por año. Sí, equivale a un 17% de los cánceres en general. Y eso tiene un peaje de 5.600 muertes. Es muy significativo. Entre los países de Argentina y Uruguay son los que más alto tenemos índice de mortalidad por cáncer de mama. Y no así, tanto, fíjense, Bolivia, Perú, que alcanzan a un 8%. ¿Se sabe por qué? Sí, son medidas, primero por grupos étnicos, ¿no es cierto?, y además por medidas y políticas en salud en cuanto a la prevención, que es donde más hay que fortalecer. También hay noticias buenas. Apenas no hace una semana, la Sociedad Americana del Cáncer de Estados Unidos publicó que la incidencia de mortalidad disminuyó un 40%, y eso es una gran noticia, sí, sí. Lo cual eso significa que se salvaron 320.000 muertes. No es un número menor. No es para despreciar. Estamos hablando con el doctor Walter Ponce, estamos en el mes de concientización del cáncer de mama. Doctor, ¿siempre la clave es esta, poder tomarlo a tiempo en la prevención, o también los tratamientos han ido evolucionando? A ver, sin duda, el cáncer es una enfermedad de los genes, ¿sí?, pero también es una enfermedad de estilo de vida. Por lo tanto, ahí tenemos un gran porcentaje para tomar las medidas de prevención, justamente. Y eso equivale prácticamente a un 80%, las medidas de los cambios de estilo de vida. La enfermedad, si bien es una enfermedad producida por los genes, donde se produce una alteración aberrante, donde ahí existen ciertas alteraciones en los cromosomas, en el núcleo celular, y de ahí es donde se ataca, y hoy lo que se hace son las medicinas personalizadas. Una medicina que yo puedo hacer para vos es diferente que para Claudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estudia genéticamente el perfil de ese tumor, y de esa manera es donde ha avanzado la ciencia, estudiando e inhibiendo esa proteína o ese efector, ¿no es cierto?, y de esa manera interrumpir la información anómala que ese gen transmitió. Entonces estamos actuando de una forma personal a cada persona desde que se ha decodificado el genoma, ¿no es cierto?, ahí es donde ha habido los avances. Hasta el año
diríamos entre el año 75 y el año 90, el cáncer venía aumentando en los Estados Unidos un 0,4% por año. Y hoy en día, desde el año 75 en adelante, y más puntualmente desde el año 2006 al 2015, que es los últimos cortes de información, es donde se ha tomado ese cambio trascendental en la disminución de la incidencia. Pero ahí también implica las medidas que se toman de prevención, la concientización, es decir, hacerse los estudios en salud, un tumor que se diagnostica de mama menos del centímetro o una lesión no palpable tiene el 95% de posibilidades de curación. Y ahí es donde tenemos que actuar. 95%, la prevención. Por eso va la prevención. La mamografía quizá es lo más conocido, pero ¿se hacen también ecografías? Sí, es importante, lógicamente, que el médico que atiende una persona con un cáncer de mama, una mujer, ¿no es cierto?, tenga el conocimiento absoluto, porque si no, lógicamente que vamos a cometer errores. Y en eso va, desde el punto de vista, en lo que se debe hacer. ¿Desde cuándo se debe, o cuándo son los mayores riesgos que tiene la mujer, ¿no es cierto?, de producir un cáncer de mama? Bueno, a partir de tener 50 años ya aumenta el riesgo, ¿sí? Tener nuliparidad. ¿Qué significa eso? Perdón. Es decir, tener hijos a una edad tardía, es decir, a una edad avanzada. La menarca, que es la primera menstruación, ¿no es cierto?, temprana, perdón. Y hay otros factores, ¿no es cierto?, la herencia o enfermedades mamarias benignas, todos son factores de riesgo. ¿Qué más aumentan los riesgos? Bueno, la obesidad, la ingesta de alcohol excesiva, el tabaquismo, el sedentarismo. Por eso son enfermedades de estilo de vida. Podemos cambiar muchas de esas circunstancias. Pero en cáncer de mama o en la enfermedad mamaria no hay una prevención primaria per se, ¿no es cierto?, sino una prevención secundaria, que son los estudios. Por eso es importante realizar en este sentido los controles. Bueno, cuando se aconseja hacer la primera mamografía, ¿no es cierto? Bueno, entre los 45 y los 50 años, ¿sí? Eso va acompañado del par radiológico en primera instancia, que es la ecografía con la mamografía. ¿Sí? Allí podemos detectar lesiones no palpables. El autoexamen es importante y el examen del médico es importante, pero tenemos que llegar a no palpar un nódulo, ¿sí? O sea, poder detectarlo antes de que se palpe. Exactamente, exactamente. Bien. Doctor, ¿qué actividades van a desarrollar teniendo en cuenta este mes del cáncer de mama para tratar de concientizar? Bueno, desde el punto de vista del centro oncológico, lógicamente hacemos reuniones científicas, divulgaciones, a nivel hospitalario lo mismo. A nivel del hospital trabajamos en un team que es un grupo que se dedica a abordar todos los casos, ¿no es cierto?, de patología mamaria, donde les mando un saludo a todos los doctores que participamos y a todo el grupo, porque si no les digo también a los chicos, a las chicas del hospital y del centro oncológico, les mando un saludo. Mandémosle saludos a todos. Sin ellos no haríamos una labor en lo que tratamos de abordar, ¿no es cierto?, e informar adecuadamente, porque eso es trascendental, la información que debe recibir cada paciente, ¿no es cierto? Continuamos en el desayuno aquí con el doctor Walter Ponce, jefe del Servicio de Oncología y también director del Centro Oncológico de La Sierra. Doctor, usted llega un paciente a su consultorio, se acaba de enterar que tiene cáncer y la verdad que debe creer siempre o debe estar con un estado anímico que es el peor del mundo, creyendo tal vez que su vida se termina en ese mismo momento. ¿Cómo encara esa situación? ¿Qué se le dice a una persona en ese estado? Bueno, todo depende cómo llega el paciente, ¿no es cierto? Muchas veces llega bien informado,
otras veces medianamente informado y otras veces no tiene ninguna información. Pero en sí el paciente que llega ya a nuestro instituto o a nuestro servicio, lógicamente conoce que tiene una patología maligna. Todo va a depender, ¿no es cierto?, primero el respeto que uno debe tener por el paciente, ante todo. Y fundamentalmente uno debe tener la sensibilidad, ¿no es cierto?, como persona y como médico, a escucharlo y a contenerlo, fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Hoy en cáncer tenemos muchas posibilidades, ¿no es cierto? Y aún así, como decía mi maestro, hace muchos años pasaron ya, ¿no?, el profesor Mainetti, decía, el cáncer es una de las enfermedades más curables dentro de las enfermedades crónicas. ¿Pero por qué? Porque podemos hacer cambios en esas patologías. Eso lógicamente se ha ido incrementando y se afianzó mucho más con todos los avances. Entonces, con más razón, lo más importante que tenemos que hacer es informarlo adecuadamente. En segundo lugar, lógicamente, perder esos miedos y esos mitos, porque todavía en nuestra cultura, en todo lo que es Latinoamérica y en nuestro país, existen mitos y existen miedos, pero muchas veces son por desconocimiento los miedos. Entonces, justamente ahí es donde más tenemos que hacer hincapié. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer la personalidad de la persona, para poder llegar a ella y hacerla entender. De esa manera, hacerle aumentar la actitud, que debe ser positiva fundamentalmente, porque las posibilidades están. La persona muchas veces piensa que se derrumba todo con el diagnóstico de cáncer. Y bueno, es de pensarlo, sí, claro, ¿cómo no lo vamos a pensar? Es una patología maligna, no es una patología menor. Sin embargo, tenemos otras enfermedades crónicas que también cobran innumerables muertes, ¿verdad? Y no son cáncer. Con respecto al cáncer, justamente, tenemos que darle la confianza y decirle cuáles van a ser las pautas. Lógicamente, uno no puede dar exactamente el pronóstico. ¿Por qué? Porque lo que decimos hoy, mañana puede ser una equivocación. Y si fuera al revés, bueno, ya capaz que para el tiempo que dijimos esto, que podía ser una equivocación, capaz que ni nos acordamos. Así que miren cómo va cambiando dinámicamente la información que podemos ir dando. Y es justamente por el hecho de que debemos estar sumamente informados y con conocimientos muy sustanciales. Claro. El doctor Walter Ponce está con nosotros, mes del cáncer de mama. Algunos mensajes que han llegado, preguntan acá, si tenés un fibroadenoma, ¿sería? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Se puede convertir en cáncer? Pregunta. A ver, el fibroadenoma es una patología mamaria muy frecuente, es una patología benigna, pero lógicamente debe tener un control muy estricto, porque hay distintas características de fibroadenoma en las cuales sin duda merecen un estudio puntual. Correcto. Muchas veces merece controlarlos en el tiempo y otras veces hay que ser mucho más activo y tomar medidas como quizás hacer una citología. Eso se hace mediante el estudio muy simple, como para cualquier otro tipo de lesión en la cual uno se hace la punción en manos de un mastólogo avesado. Lógicamente se llega al diagnóstico de certeza tomando medidas de prevención en ese caso, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer algunos otros mensajes que llegan. ¿Tenés alguno por ahí? Sí, Laura Ferreira, buen día, un abrazo al doctor Ponce, gran profesional, excelente, dice. Bueno, y también otra felicitación aquí que hoy le decía, bueno, de José Farías, que quiere felicitar al doctor Ponce y a todo el equipo, dice que hace más de 10 años él tuvo que pasar por ahí, está totalmente recuperado y se lo agradece. José Farías. Lidia, el de Lidia no sé si lo leímos.
Muchas gracias, doctor Ponce y su equipo, por el cariño que me dieron durante mi tratamiento de cáncer de mama, entiendo que dice por acá. Bueno, si quieren mandar algún mensaje, lo pueden hacer al WhatsApp, que es el siguiente, Paola. 2494-062-800. ¿Cuáles son, doctor Ponce, los cánceres que se pueden prevenir desde el diagnóstico y cuáles no? Un poco referido a lo que hablábamos del estilo de vida, ¿no? Los cánceres, si bien son enfermedades genéticas que tienen un impacto genético, pero podemos hacer mucho desde lo que es nuestro estilo de vida. Si hablamos de los cánceres digestivos, de colon, ¿no es cierto?, podemos tomar medidas en cuanto a ver cosas simples. ¿Qué tipo de cambios evacuatorios tenemos? Eso es sumamente importante. Si son persistentes, ¿verdad? Si observamos algún sangrado, ¿no es cierto?, en la materia fecal, porque lo tenemos que, y persiste, es decir, no es el hecho de minimizarlo, sí, es una simple hemorroides, ¿no? Porque correcto, pensamos en esto. No, consultar con el médico, porque eso cambia. Y lógicamente, tener una vida, con cambios higiénico-dietéticos que sean adecuados. Los excesos son malos para todos, ¿verdad? Bueno, la dieta rica en fibras, tratar de evitar el sedentarismo, comer frutas, verduras, disminuir lo que son las carnes que nos gusta tanto, por supuesto, el asado nos gusta a todos, ¿no? La carne roja hay que disminuir. La carne roja y las costritas del asado. A ver, ¿eso es verdad o es un mito? Que la parte quemadita de un asado, por ejemplo, puede generar o puede despertar algún cáncer. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la combustión que produce a nivel del lo que usamos nosotros, el carbón, ¿no es cierto? Sí, carbón o leña, la brasa, sí. El ahumado produce alteraciones que son los nitratos. Y eso son productos que posteriormente, con la degradación, se transforman en cancerígenos. Eso es frecuente, ¿no es cierto?, en uno de los parámetros de la génesis de lo que son los cánceres gástricos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, si bien vamos a seguir comiendo asado porque es rico, pero tratar de que la cocción sea adecuada. O sea, que las partes quemadas, las quemaditas no deberíamos comerlo. En lo posible. En lo posible. ¿Y qué pasa, no sé, solamente en la carne cuando está pasado de cocción u otros elementos, no sé? Cuando se carboniza algo. Una tostada quemada. Claro, que una tostada que no, porque ya eso lo haces con otro medio de cocción. Correcto. ¿No es cierto? El hecho fundamental es la combustión, ¿no es cierto? El ahumado que se produce. Doctor, aquí le preguntan, buen día, dice, ¿qué es acumulación de microcalcificaciones en mama? Gracias. Bueno, las microcalcificaciones tienen distintas características, distintos grupos. El hecho es, uno puede tener microcalcificaciones si encontramos frecuentemente. El hecho si están dispersas o si están en acúmulos. Y esos acúmulos a su vez tienen diferentes grados de clasificación, una taxonomía o clasificación diferente, en los cuales nos hace al diagnóstico diferencial. Por eso, una mamografía, es decir, las microcalcificaciones las vemos en el estudio radiológico, debe estar interpretado por personas que realmente conozcan muy bien la patología mamaria y sepan leer ese estudio. Burdo sería, ¿no es cierto?, que traigan un estudio y no lo sabemos leer, claro, o interpretar. Entonces, ahí va a estar el diagnóstico y no dilatar si hay que tomar una medida oportuna en el momento. Dice Eduardo, gracias Walter porque me ayudaste totalmente con mi cáncer de próstata, estoy totalmente recuperado, dice Eduardo. Ya para ir cerrando, mamografías para las mujeres, videocolonoscopías y, digamos, ¿cómo se llama cuando es para ver el estómago? Endoscopía. La videoendoscopía. ¿Qué otras, qué otras posibilidades de diagnóstico hay para la detección precoz de cánceres? Bueno,
hay muchos estudios, estudios de laboratorio, lógicamente el control para el cáncer de próstata, tan conocido, el PSA, ¿no es cierto? Pero también la consulta, lógicamente, con el médico urólogo. Correcto. En el caso de los digestivos, como bien mencionaste, ¿no es cierto?, la videoendoscopía alta, digestiva alta, y la videocolonoscopía, que es fundamental a partir de los 40, 45 años, por la incidencia también de los cánceres del tubo digestivo inferior, o del colon, ¿no es cierto? Correcto. En cuanto a la mamografía, como mencionamos anteriormente, una mujer que tiene antecedentes mamarios en la familia, es decir, cáncer la mamá, o un progenitor directo genético, una abuela, ¿no es cierto?, a partir de los 35 años, sino a partir de los 45. Correcto. Bien. Doctor, esta es muy cortita, supongo, para responder. Dice, buen día, ¿tener displasia mamaria predispone a desarrollar un cáncer de mama? Bueno, también hay distintos grados, ¿no es cierto? Es una palabra vieja, displasia. Ajá. ¿Ya? ¿Cómo se la llama ahora? No, son distintas, a ver, tenemos alteraciones que son producidas por distintas caracterizaciones en el estudio mamográfico, ¿no es cierto? O al examen incluso mamario. El hecho fundamental es que uno debe controlar, y estamos un poquito en lo mismo, ¿no es cierto?, que hablábamos recién de las microcalcificaciones. Hay que ir interpretando la evolución que puede ir teniendo. Ajá. Es muy diferente una persona joven que puede tener una alteración displásica, pero con respecto a una mujer en una edad menopáusica, por ejemplo. Ajá. Entonces hay que ir sabiendo cómo hacemos los controles en esos diferentes grupos de pacientes y, lógicamente, ir aconsejando cuáles son las pautas de control o de estudios a continuar, bien, ¿verdad? Bien. Imagino ahora que justo está escribiendo muchísima cantidad de personas que han tenido cáncer y le están agradeciendo, bueno, y pensaba en esto de lo grupal, ¿no? Está bueno uno cuando tiene cáncer también pertenecer de repente a un grupo para poder consultar, digamos, no sé, toda la gente que pasó por esto que pueda contar su experiencia, sobre todo cuando fue positiva. ¿Y eso sirve o no? A veces altera más la cabeza que decir, cada uno va con su cuento. Hay personas que les sirve y hay otras que no les sirve, no lo aceptan. O otras que han intentado, ¿no es cierto?, y dicen, no es para mí. Yo creo que todo va en cuanto a la concientización que se tiene, a la percepción y recepción que puede recibir de su par, porque es muy importante. Y por otro lado, estos grupos deben estar coordinados por personas que realmente tengan un conocimiento fehaciente de la patología. No puede estar por idóneos solamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pueden cometer errores o falsas interpretaciones. Entonces hay que tener cuidado. Sí son buenos los grupos de autoayuda, son buenos. No podemos decir que, porque de hecho sirven muchísimo y colaboran mucho en cuanto a la evolución y al abordaje y ayudar a otras personas, ¿no es cierto?, a que pierdan esos temores. Pero hay otras personas que lógicamente les afecta personalmente. Claro. Entonces hay que tomarlo con cautela. Tal vez conmigo pueda ser bueno y para otro no. Claro. El doctor Walter Ponce, instamos, y ojalá que esta charla sirva para que todos aquellos que no se animen a hacer un estudio de diagnóstico, pensando en la posibilidad, nadie quiere pensar, obviamente, que tiene Pero ¿cómo no se van a animar? Es la vida. Es la vida, pero mucha gente dice, no, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene me lo hago, y va pasando el tiempo, y cuando te lo haces puede ser demasiado tarde. Disculpen estas palabras que son trágicas, no trágicas, pero son duras, pero el esperar puede llevarse su vida, literalmente. Entonces, instamos, ojalá que este desayuno sirva para que una mujer, un hombre diga, bueno, está bien, me voy a hacer el control. Si logramos eso con este desayuno, con esta charla, creo que va a ser interesante. Sí. Tiene que ser una obligación, como tantas otras cosas, porque obvio que no es divertido hacerse muchos estudios. Uno cuando tiene que ir anualmente al control ginecológico, todo lo que fuere,
no es divertido, pero es una obligación. En determinado mes del año uno tiene la obligación de ir, porque es la única manera, ¿no? Como decía Tita Merelo, claro. Tan simple, ¿no es cierto? Con un Papa Nicolau diagnosticamos, miren qué medida tan simple, ¿no es cierto? Un cáncer de cuello de útero. Entonces es tan importante, muchas veces con cosas simples, no hay que pensar en cosas complejas. Seguro. Doctor Walter Ponce, gracias. Y siguen llegando mensajes. Lía Escudero le manda un saludo y un agradecimiento también. A usted y a todo su equipo. Es una abuela hermosa. Gracias, Walter. No, muchas gracias a ustedes y ojalá al menos aporte un pequeño granito. Si salvamos una vida siempre informando, ¿no es cierto?, ya es bienvenido. Gracias. Aprovechen este momento, este estímulo que le dio la radio o la tele con el doctor Walter acá para decir, pequeño, bueno, lo voy a hacer. Un pequeño granito, no, un gran aporte, ¿no? Qué profesión ser, además oncólogo, estar en estos momentos de la gente es increíble. De vida. Tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos.